las últimas semanas el pastor Frank ha estado hablando sobre el llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. Y algo que tenemos que entender y realizar, como él lo ha dicho, es que cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Y dentro de ese propósito Dios tiene una asignación, tiene un llamado. Una asignación, un llamado. Si no lo sabías, lo tienes. Muchos de nosotros pasamos muchos años esperando en conocer cuál es esa asignación, qué es ese llamado de Dios para nuestras vidas. Y de muchas maneras, ¿verdad? Esperamos, hacemos diferentes cosas y Dios va haciendo. Y finalmente llega el momento en que nos damos cuenta y realizamos para qué fue que Dios me puso sobre esta tierra. Y créanme que no nos puso en esta tierra para ser florero, para estar de adorno, amén, ni estar flotando como un globo en el aire. Ni nos puso en esta tierra solamente para vivir, para llenar los deseos y los anhelos de nuestra carne, los placeres de la vida. Eso es parte de lo que Él tiene para nosotros, de disfrutar todo lo bello que Él ha creado. Pero el propósito y el llamado de Dios en nuestras vidas es para avanzar su reino, para tocar las vidas, otras vidas, bendecir a otros. Y en medio de ese llamado y esa asignación, cuando cumplimos en eso, ahí es donde nosotros sentimos esa satisfacción, esa llenura. Porque no es que solamente estamos sirviendo a Dios o estamos cumpliendo una función dentro del reino de Dios, es que estamos haciendo algo real y verdadero, algo que sobrepasa las cosas del mundo. Amén. Y cuando yo digo que hay un llamado y una asignación de Dios, no solamente estoy hablando de llamados ministeriales. Ay, que si Dios me llamó a ser pastor, a ser evangelista, a ser profeta, al gran apóstol a las naciones. Eso hay personas, muchos de ustedes tendrán llamados ministeriales, enseñar la palabra, tener don de administración dentro de la iglesia. Pero mucho del llamado y la asignación de Dios para la mayoría de las personas es allá afuera, en las diferentes esferas de influencia, en la educación, el gobierno, en las ciencias, amén, en toda área, en nuestra carrera, en lo que Dios nos pone a hacer. Mamá que estás en casa, como ama de casa criando a tus hijos, eso es un gran llamado y una asignación de Dios que cumplimos por un tiempo, es una gran tarea de gran responsabilidad. Pero hay cosas que Dios ha asignado a nuestras vidas para nosotros hacer, algo que Él nos confía, algo que Él nos delega, y ese es el llamado, esa es la asignación. Y nosotros en algún momento cuando estemos parados delante del Señor, ya cuando partimos de esta tierra, vamos al cielo, nos presentamos delante de Él, vamos a tener que dar cuentas sobre lo que Él nos ha confiado, sobre lo que Él nos ha delegado, qué hemos hecho con ese llamado, con esa asignación, cómo la hemos manejado, cómo nos hemos preparado, cómo nos hemos movido en medio de ese llamado. Amén. Inclusive, Él nos va a pedir cuenta de cómo hemos aplicado las revelaciones que Él ha impartido a nuestros espíritus, a nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí, si estamos aquí es porque vinimos a recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de revelación. Y en esa impartición de la revelación de Dios hay una responsabilidad. Amén. Entonces en esta noche yo quisiera hablar sobre qué necesitamos hacer. Porque estamos hablando de algo sumamente delicado, algo santo, algo hermoso y bello. Esto no es cualquier cosa. Esto no es que un día yo me levanté y yo decidí ser la pastora de Iglesia Doral Jesus Worship Center. Créanme que lo peleé. Nunca jamás lo quise. Y los que me conocen de hace muchos años lo saben. Igual mi esposo. Pero esa era la asignación que Dios tenía para nuestras vidas. Y llega un momento donde uno lo recibe, lo acepta. Y créanme que es una gran satisfacción cuando uno ya se somete a lo que es la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la vida de uno, porque ahí es donde uno siente esa llenura, esa satisfacción, esa plenitud de poder servirle a Él. En años pasados, cuando yo trabajaba profesionalmente, mi esposo profesionalmente, sí hay una gran satisfacción dentro de eso porque nos preparamos para esas cosas. Pero cuando nos sometemos y entramos en lo que es el llamado de Dios, créanme que es como una montaña rusa. Es una gran aventura. A veces vas riéndote, otras veces vas llorando, pero es rush. Es una cosa espectacular. Amén. Así que, ¿cuáles son las cosas que Dios
esto busca en nosotros. Cuando nosotros recibimos ese llamado, tal vez tú todavía no conoces ese propósito, esa asignación de Dios sobre tu vida. Pero Dios está buscando ciertas cosas, a pesar de que todavía no se nos ha revelado, no entendemos, no sabemos o no estamos todavía fluyendo en ese llamado. Dios está buscando 3 cosas muy particulares. Él busca muchas cosas, pero en mi opinión, a través de los años en el ministerio, me he dado cuenta que estas 3 cosas son sumamente importantes para Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros cuando nosotros estamos esperando ese llamado y ya fluyendo en el llamado? El punto número 1 es la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Estamos siendo nosotros fieles con el Señor, así como Él ha sido fiel y verdadero con nosotros. La fidelidad para Dios es sumamente importante. Y dentro de la fidelidad entra lo que es la obediencia, el compromiso, todas estas cosas. Si van conmigo a Filipenses 2, a partir del versículo 4. Así como Dios es fiel y verdadero con nosotros, estamos siendo nosotros fieles con nuestro Señor. Y nuestro ejemplo está en la palabra. La fidelidad de Cristo Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Aquí nosotros no estamos para seguir el ejemplo de hombre, nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Dios. Amén. Un hombre, una mujer puede inspirar nuestra vida, podemos encontrar cierto nivel de motivación, pero nuestro modelo para imitar es Cristo Jesús y lo encontramos en su palabra. Amén. Filipenses 2:4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. No se ocupen solo de sus propios intereses. Me encanta cómo comienza esta escritura. Porque cuando tú estás operando en tu llamado, en esa asignación de Dios sobre tu vida, ya tus intereses no importan. Ya tus intereses no tienen lugar ninguno. Porque el llamado es de Dios, el propósito es de Dios. Ya no es Juanita, ya no es Zaida, ya no es María, ya no es Carlos, es Dios. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, porque el llamado es para servir a otros. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud, Él es nuestro modelo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Ustedes se imaginan Jesús allá en los cielos, Rey y Señor, que todo se creó para Él y por Él. Tener que venir a esta tierra y nacer como hombre con la misión de morir en una cruz. Él no se aferró a su deidad. Él se sometió al deseo de su padre. Dijo: a esta gente hay que salvarla. Tiene que haber un sacrificio perfecto. Y el único que lo puedes hacer eres tú, mi hijo. Él no se aferró a su trono en el cielo. Él se entregó totalmente. Él renunció a sus privilegios. Él sabía que su llamado, su propósito como hijo de Dios era entregarse en una cruz por el pecado de todo hombre y toda mujer a través de las edades. Renunció a sus privilegios y fue humilde, tomó una posición de esclavo. Cuando nosotros entramos en nuestro llamado, no podemos estar operando en orgullo, en el ego. Ay, Dios me ha llamado a ser el gran profeta. Ajá. ¿Y qué? Jesús era el gran profeta, el gran maestro, pero era humilde. Vino a servir y así tenemos que ser nosotros. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto?
Jesús reconoció su llamado, lo que el Padre demandó de él. Él se sometió y fue fiel en cumplir ese llamado. Y por su fidelidad, Dios lo puso sobre todo, su nombre, la máxima autoridad. Por eso hoy en día, como hijos e hijas de Dios, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús. Cuando atamos demonios y opresiones demoníacas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque esa es la autoridad que se nos ha dado por ese nombre, por la fidelidad de Cristo. Así que si nosotros vamos a modelar a Jesús, tenemos que ser a sí mismo como fue Jesús, como dice en esta palabra, que no se aferró, fue humilde, renunció a sus privilegios, se sometió, fue fiel a lo que su padre le había llamado a hacer, a su asignación fue fiel. Y como él fue fiel y cumplió todo lo que el Padre le pidió, su nombre es el nombre sobre todo nombre. Él es el Salvador del mundo, tiene toda la autoridad. Y cuando vamos hasta el libro de Apocalipsis, ahí podemos ver cuando Él regrese la segunda vez como Rey y Señor, cabalgando con una gran espada. Amén. A establecer el reino de los cielos en la tierra. Porque Él cumplió con su Padre. En Lucas 16:10, estamos hablando de fidelidad. Y Jesús es nuestro modelo. En Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Todo comienza pequeño. En Dios todo comienza pequeño. Si a ti alguien algún día se te ha acercado y te ha profetizado y dice: vas a ser un gran profeta, vas a ser un presidente de tu nación, prepárate para el proceso. Porque todo en Dios comienza pequeño. Es más, en el área natural también, porque todos sabemos que cuando los niños nacen, ¿verdad? ¿Quién le ha dado un bistec a un nene recién nacido? Nadie. ¿Se le da qué? Leche. Y luego se le dan fruticas molidas. Y los vegetales, amén. Es un proceso, se comienza pequeño hasta que llega a comerse el bistec. ¿Cierto? Pues con nosotros en Dios es igual. Nuestro llamado todo comienza pequeño. Porque cuando cumplimos en lo pequeño, somos fieles al Señor en eso pequeño que Él nos comienza a dar. Entonces Él nos va a poder confiar más. Nos confía más. Cuando Dios te dice: voy a hacerte alguien prominente en gobierno, vas a ser alguien de influencia, vas a ser un gran educador, vas a ser un gran abogado, vas a ser un gran arquitecto. Lo que Dios te haya dicho que vayas a hacer es para que seas influencia, pero vas a comenzar pequeño. Te tienes que someter a un proceso. Y según tú vas creciendo en ese proceso y siendo fiel a Dios en ese proceso, Él va aumentando y añadiéndote más y más. Más y más. Nadie llega aquí sin un proceso primero. No porque tocas el instrumento bonito, no porque tienes la voz bonita, o porque te mueves en los dones del Espíritu, o predicas bien. Es un proceso, es algo delicado. Todo comienza pequeño porque esa es la prueba de fidelidad. Así es como Dios prueba nuestra fidelidad. Dice: en lo pequeño me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Al pasar la prueba, Él nos va a confiar más. Y es un proceso. Punto número 1 que tenemos que Dios mire en nosotros es nuestra fidelidad con Él. Nuestra fidelidad con lo que Él nos ha confiado. Sea lo que sea. Tal vez Él te ha confiado finanzas, te ha confiado talentos, habilidades, te ha confiado planes, estrategias, no sé. En eso sé fiel al Señor. Para cuando comiences pequeño vas creciendo y creciendo hasta llegar a la meta. Amén. Punto número 2 es la responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Ay, Dios mío, y cómo la gente detesta esa palabra, porque connota compromiso, ¿verdad? Responsabilidades significa un compromiso. Para nosotros poder caminar en el llamado de Dios en nuestra vida, tenemos que estar comprometidos con Dios.
Tenemos que ser responsables. Tenemos que entender y realizar que cada uno de los que estamos aquí, todos, y muchos más que están allá, cada uno de nosotros somos responsables por establecer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Me escucharon? Dios depende de nosotros, depende de ti, de cada uno de nosotros. Así como Él establece su voluntad en la tierra. Yo no sé cuántos aquí han escuchado al pastor Frank a través de los años decirles a ustedes, Dios hace todo a través de alguien. A través de alguien. Por eso oramos, por eso intercedemos. Amén. Todo. Entonces Dios depende de ti, de tu compromiso y tu responsabilidad para cumplir la voluntad de Dios en algún lugar en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies y somos su voz. Dios es todopoderoso y Él si quiere ahora mismo desciende de los cielos y Él arregla todo este desastre que ahí está sobre la tierra. Él lo puede hacer porque Él es Dios, pero Él tiene un plan mayor que se tiene que cumplir. Pero nosotros somos parte de ese plan y Él depende y tenemos que realizar, tenemos que entender, tiene que ser parte de nuestro vivir como hijos e hijas de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, que Dios me necesita, Dios te necesita, porque eres sus manos, eres sus pies y eres su voz. Y te voy a contar esta historia para que entiendas lo que te estoy hablando. En Ezequiel 37, comenzando en el versículo 1. Aquí tenemos al profeta Ezequiel y él está describiendo una interacción que él tiene con Dios Padre. Y es muy interesante esta interacción y hemos escuchado muchos mensajes sobre esta escritura en Ezequiel 37. Pero yo quiero que ustedes miren y se fijen bien en la dinámica, cómo Ezequiel está recibiendo lo que Dios le dice y cómo Dios se lo dice. Amén. Ezequiel 37:1. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor. Aquí viene la revelación. Revelación es cuando Dios te muestra algo, abre tu entendimiento, tu espíritu, tu corazón para recibir algo importante. Una revelación no es para que te den escalofrío, para que te dé dolor de estómago, para que se te paren los pelos. A lo mejor eso es lo que ocurre, pero ese no es el propósito. La revelación es que Dios quiere impartir una información a tu espíritu y a tu corazón. Y es algo importante, por eso es revelación. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, el Señor le dice: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Aquí el Señor le está dando las instrucciones, la orden a Ezequiel. Le toca, le revela y con esa revelación vienen instrucciones. Viene la orden. Ezequiel, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir. Versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje. Ezequiel dice: yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Ni le añadió ni le quitó. Él fue fiel, tomó responsabilidad, comprometió, recibió la revelación, las instrucciones y lo hizo. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros.
Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Ezequiel siguió la instrucción tal como el Señor se la dio y vio el resultado de esa obediencia, de seguir lo que el Señor le dijo al pie de la letra. Él pudo ver cómo estos huesos volvieron a formarse cuerpos, se juntaron y se cubrieron de piel, pero todavía no tenían aliento. Pero se recuerdan al principio como el Señor dijo, se harán cuerpo y tendrán vida. ¿Se recuerdan? Fíjense ahora en el versículo 9. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Nuevamente, la instrucción. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Nuevamente, Él obedece. Él sigue las instrucciones y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y era un gran ejército. Ezequiel tomó responsabilidad de lo que Dios le confió en esa revelación. Él fue obediente, siguió las palabras, no añadió, no quitó y pudo ver el resultado. Se levantó el gran ejército. Obviamente él está viendo en el espíritu. El Señor le está mostrando cómo el pueblo de Israel nuevamente se iba a levantar como un pueblo guerrero, que es lo que hoy en día estamos viendo. Pero además de eso está hablando de la iglesia, de huesos secos sin vida. Y cómo el aliento del Espíritu viene sobre la iglesia y lo levanta como un gran ejército. Amén. Pero ese es otro tema. Solamente estoy entrando en eso porque hay algunos que a lo mejor dicen, ¿y qué está hablando esto? Si va la palabra, va a entender. Aquí Ezequiel claramente nos muestra en el versículo, en este capítulo 37, cómo Dios nos habla. Dios habla. Dios habla a nuestro espíritu, nos habla a través de su palabra, nos envía mensajeros, pero Dios habla, Dios nos dirige, Dios nos revela, Él nos da la sabiduría y el conocimiento, nos da las órdenes y las instrucciones para que nosotros tomemos responsabilidad, hagamos el compromiso en actuar. Cuando Dios nos dice algo, nos da una instrucción, y tú dices, bueno, ¿será el Señor me habló o fue la mala digestión que tengo? No importa, actúa. Yo prefiero equivocarme antes de desobedecer a mi padre. Prefiero equivocarme y me ha pasado. Todos nos equivocamos, pues estamos en un proceso de fe, amén, de crecer en fe. Pero cuando Dios habla, Dios nos dirige, Dios da sabiduría, Dios las instrucciones, tenemos que actuar. Así como actuó Ezequiel. Y grandes cosas veremos ocurrir. Porque somos obedientes, porque somos personas responsables con el Señor. Así que el primer punto fue fidelidad. Tenemos que ser fieles así como Él es fiel con nosotros. Así como Jesús nos ha modelado. Punto número 2, Dios necesita ver ¿qué? Responsabilidad, compromiso, obediencia. Número 3, preparación y disciplina. Preparación y disciplina. Esto es sumamente importante. Vayan conmigo a Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24 al 27. Y dice así: todo el que escucha mi enseñanza, este es Jesús hablando, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Quién es el sabio? El que escucha, recibe la enseñanza y ¿qué hace? Y la sigue. Cuando dice que la sigue es que la pone por obra, la hace. No es que me entró por aquí, me salió por aquí y se acabó. No, es que recibo la enseñanza, me apropio de esa enseñanza y yo actúo sobre esa enseñanza. Ese es el sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca.
Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Quién es el necio? Todos saben lo que es un necio, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa necio. Una persona que no aplica la enseñanza. Una persona que no está operando en sabiduría es una persona necia. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, pero como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando dice el Señor que el hombre sabio es como aquel que construye su casa sobre la roca sólida es su palabra. Dice, mi enseñanza, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue y la pone por obra, es como aquel que tiene como fundamento una roca sólida. Va a venir todo tipo de problemas, va a venir todo tipo de adversidad, va a venir el diablo, van a venir la familia, van a venir los amigos, viene el gobierno, lo que sea, va a venir contra ti, pero no va a poder tumbar tu casa. Porque tú has seguido la enseñanza de Jesús. Tú has seguido la palabra y tu vida está fundamentada, está construida sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante porque esto es parte de la preparación para el llamado. Estamos hablando del llamado, de la asignación. Si nuestra vida, cómo vivimos, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos no está fundamentado en la palabra de Dios, no estamos accionando en la palabra de Dios, bajo los principios del reino de Dios, cuando se levante la tormenta, tumbará tu casa. Tumbará tu casa. No importa lo que Dios te esté llamando. Tal vez Dios te está llamando, no sé, al gobierno. Tal vez Dios dice, no, quiero que seas empresario, tengas tu propia compañía de plomería, de aires acondicionados, de construcción. No sé lo que el Señor quiera de ti, pero sí ten por seguro que ese propósito, esa asignación, ese llamado es para que seas influencia. Pero no vas a poder hacerlo si tu vida primero no está construida sobre la palabra de Dios. Ese es el fundamento sólido, la roca sólida. El hombre necio, la mujer necia, son aquellos que han escuchado la enseñanza, pero no la siguen. Leen la palabra. Ay, Jehová de los ejércitos, qué poderosa tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Chángara, chángara, chángara. Y después viven la vida como les da la gana. Ya se le olvidó el chángara, chángara. ¿Sí? Ustedes se ríen, pero es cierto. En toda decisión, en toda área de nuestra vida, dónde nos movemos, con quién tenemos contacto, siempre tenemos que recordar quiénes somos y quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, el amo de nuestra vida, y que Él se rige por principios que están en su palabra. Aquí no se puede comprometer esto, porque cuando se levanta la tormenta, nuestra casa caerá. Amén. El fundamento sólido es la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Segunda de Timoteo 3:16. Vayan conmigo allí. Me encantan estos dos versículos. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Porque lo dice todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda. Sí. Porque he conocido gente, cristianos, teólogos. No, ya el Antiguo Testamento no sirve. Eso pasó. Ya eso no sirve. Nada más el Nuevo Testamento. Ajá. Pero dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Leamos eso otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. La escritura es para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Lo que es verdad.
Porque el mundo está lleno de mentiras. Porque ¿quién es el Dios del mundo? Satanás. Y él es el padre de mentiras. Pero la escritura, la Biblia, es la única verdad. Es útil la palabra para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La palabra es un espejo. No se sienta mal cuando usted está leyendo la palabra o llega a la iglesia y hay un mensaje y hay algo que como que pastora, eso me da el tic nervioso. No te avergüences. A mí de vez en cuando me da también. Porque aquí nadie es perfecto. Amén. Todavía estamos en este mundo, en esta carne. Pero la palabra es ese espejo. Entonces cuando venimos a la iglesia recibimos la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, escuchamos un mensaje en la televisión, por la radio de la palabra de Dios y vemos que algo no está bien con nosotros, recíbalo como el amor de Dios corrigiéndote. Porque Él es un Padre bueno, por eso nos dejó su palabra, para que seamos bendecidos y podamos entender lo que está mal y lo que está bien. Esta palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que nos enseña, nos corrige. ¿Para qué? Para que estemos bien. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Dice ahí que fue inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Allá afuera en el mundo dicen que la palabra, la Biblia, eso lo escribieron un montón de hombres. Sí, un montón de hombres llenos del Espíritu de Dios que escribieron todo esto porque el Espíritu de Dios los inspiró. Los inspiró porque era necesario que esto permaneciera por los siglos de los siglos hasta que Él regrese. Porque este es nuestro manual. Porque aquí es donde Él nos enseña, nos corrige, podemos ver lo que está bien y lo que está mal. Es nuestro estándar moral. La Biblia es nuestro estándar moral, la palabra de Dios. Por eso no estés mirando al mundo para ver lo que es moral, lo que está bien. Porque ahí no lo vas a encontrar. Es en la palabra de Dios que lo vas a encontrar. Amén. Versículo 17 dice: Dios la usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que la palabra de Dios es necesaria. No solamente que la conozcamos, que la memoricemos, es necesaria practicarla, actuarla, hacerla por obra. A ver, porque así es como Dios nos prepara y nos capacita para toda buena obra. En toda área de tu vida, como papá, como mamá, esposo, esposa, como hijo, como hija, abogado, doctor, plomero, constructor. Lo que tú hagas en tu vida, mamá, es que estás en casa criando a tus niños. La palabra de Dios nos instruye para ser mejor en toda obra que hacemos, para que seamos efectivos. Si la palabra de Dios, yo no soy efectiva. Si la palabra de Dios, nadie es efectivo. Podemos ir a la universidad y prepararnos si queremos estudiar medicina, si queremos estudiar matemáticas. Vamos, nos preparamos, excelente, buenísimo, hay que hacerlo. Pero no olvides la palabra de Dios, porque eso es lo primero. Puedes tener mucho conocimiento. Yo fui a la universidad, yo estudié, me encantaba estudiar, me encanta aprender todavía, leer, estudiar, me encanta. Pero la palabra de Dios es primero en mí, en mi corazón, en mi mente, en todo momento, que es lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi guía, porque ella es la que me prepara, esa es la palabra que te capacita. Cuando dice que la palabra te capacita, quiere decir que te empodera. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú meditas en la palabra del Señor, eso te capacita, no solamente espiritualmente, pero emocionalmente. Hace cosas en las emociones, en el área del alma. La palabra de Dios liberta, rompe cadenas. Dice la palabra de Dios que es lo que renueva nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de basura. Llena de basura, aún siendo cristiano. Se nos llena de basura. ¿Por qué? Porque prendemos la televisión, un chorro de basura. Metemos en internet un montón de basura.
Abrimos un magazine, el montón de basura. Pero es la palabra de Dios lo que renueva nuestra mente. Es lo que renueva nuestra mente. Amén. Salmos 19:7. Y con esto voy terminando. Salmos 19:7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Cómo son las enseñanzas del Señor? Perfectas. No la enseñanza del pastor o la pastora. No la enseñanza del maestro en la escuela. No, las enseñanzas del Señor. Su palabra. Esas son las enseñanzas perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Es la palabra de Dios lo que nos hace sabios. No los títulos, no es nuestra posición social. Es la palabra de Dios lo que realmente nos hace sabios. Pero me encanta aquí cuando dice: las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Traen vida. La palabra de Dios es vida. Es vida, aun cuando nos está corrigiendo. Trae vida a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestras emociones. ¿A cuánto le ha ocurrido que están un poco tristes y abren la palabra y ahí en ese momento el Señor te lleva una palabra directamente y tú sabes que es Dios hablándote? Y tú comienzas a sentir como se está levantando todo ese manto negro, eso que tenías encima se va levantando de ti, porque es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, por la unción de su Espíritu que comienza a ministrar tu vida. Reaviva el alma. Y dice que los decretos, los dichos de Dios, del Señor, son confiables. La palabra de Dios es fiel. Es fiel. Los dichos de la boca de nuestro Dios son fieles, porque Él es un Dios fiel. Fiel y verdadero. Comencé diciendo que todos aquí tenemos llamado. Hay algo que Dios ha puesto en ti para que tú hagas, que yo no puedo hacer, que el que está al lado tuyo no puede hacer. Nos podemos ayudar, trabajamos en equipo, pero hay algo específico que Dios quiere que tú hagas. Puede ser algo en el ministerio, puede ser en empresas, en las artes. Alguna influencia el Señor quiere que tú seas. Él quiere usarte, Él quiere usar a cada uno de nosotros, porque Él necesita que nosotros seamos sus manos, sus pies y su voz. ¿Para qué? Para establecer su voluntad en la tierra. Pero para entrar en eso y fluir en eso y sentir esa plenitud de que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que ser fieles como Él es fiel. Tenemos que ser responsables y estar comprometidos con Él. Y tenemos que someternos a un proceso de preparación y de disciplina. Así que por eso el lunes comenzamos la escuela de ministerio y liderazgo. Si tú te quieres preparar en la palabra de Dios, quieres conocer más, sientes un llamado de Dios ministerial, pero también como líder. Créanme, si tú eres nacido de nuevo, Dios te está llamando a ser un líder. Porque dije y comencé diciendo, nosotros no somos floreros, somos líderes en toda área donde Dios nos lleve. Así que el lunes comienza la escuela de liderazgo y ministerio aquí en la iglesia. Es una manera excelente para comenzar a prepararte, a comenzar una disciplina. Y es todos los lunes de 7:30 a 9:30. Los invito, vengan. Yo me gradué, yo lo hice. Así que si yo lo hice, todos ustedes lo pueden hacer. Pero también tener una disciplina de orar, de estudiar la palabra, de venir a la iglesia, recibir el mensaje, porque para eso venimos a la iglesia, para recibir la palabra, amén. Así como somos entrenados, somos preparados y capacitados, amén.